doctora Isabel Muñiz Montero, con una amplia y diversa formación académica, es una distinguida profesora investigadora en la Universidad Politécnica de Puebla, doctora en Ciencias por el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, y maestra en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios. También posee una maestría en Sociología y una licenciatura en Psicología. Adicionalmente, es especialista en ambientes de aprendizaje a distancia y ha completado múltiples diplomas en áreas como seguros, psicoterapia, desarrollo de negocios y aspectos psicológicos de la educación y desarrollo. La doctora Muñiz ha sido reconocida por su excelencia académica, siendo becaria del CONACYT y galardonada con una mención especial en el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso en 2019. Además, cuenta con certificaciones docentes y es de perfil deseable de PRODET. En su carrera docente ha impartido clases en varias universidades prestigiosas, contribuyendo significativamente a la educación superior. Es autora de numerosos artículos, capítulos de libros y trabajos de investigación, presentados en congresos internacionales y nacionales, destacándose en áreas como desarrollo regional, desarrollo sustentable, economía social y solidaria, y responsabilidad empresarial. Además, participa en proyectos de desarrollo latinoamericanos y es monitora de derechos humanos, adscrita a la Organización de Naciones Unidas. Actualmente lidera el NODES UP Puebla para la economía social y solidaria y está cursando un doctorado en administración. Doctora Muñiz, dispone por favor de 50 minutos para su presentación. Posteriormente tendremos 10 minutos para preguntas del público. Recibamos a la doctora Isabel con un caluroso aplauso. Hola, muy buenos días. Pues es un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias al maestro Roberto también. Es un honor trabajar para usted y estar y acompañarle en este día. Bueno, pues les quiero comentar acerca de esta ponencia. Vamos a platicar acerca de los bisabuelitos de los robots modernos, ¿sí? Entonces es algo muy interesante. Puede que les parezca un poco extraño debido a la temática, pero es una temática bien interesante. Les voy a comentar cómo es que yo ingresé en este un poquito extraño mundo de los autómatas. Eso fue durante la pandemia. Ustedes recordarán que estábamos encerrados todo el tiempo y pues de repente como que sobraba tiempo porque no podíamos salir. En ese sentido, bueno, pues yo me empecé a interesar por el tema de las antigüedades debido a que uno de mis familiares, mi historiador que aquí me acompaña, bueno, pues él estaba muy interesado también. Él tiene mucha experiencia en la restauración de antigüedades. Pero a mí me empezaron a llamar muchísimo la atención los juguetes antiguos. Entonces empecé a adquirir algunas piezas en el barrio de Los Sapos. Me llamaba mucho la atención restaurar juguetes de más de 100 años. Eso se me hizo muy apasionante. Entonces empecé poco a poquito a restaurar juguetes muy viejos que normalmente eran fabricados en otros países. Y empecé a aprender acerca de su historia, acerca de todo lo que acontecía alrededor de este extraño, les digo, mundo de los juguetes antiguos. Y bueno, pues uno de los temas que me empezó a llamar la atención fue el de los autómatas. Tenía la intención de adquirir uno, pero me di cuenta de que aquí en México prácticamente era imposible, pero afortunadamente una persona del barrio de Los Sapos me pudo conseguir uno que posteriormente les mostraré. Y bueno, vamos a iniciar con esta ponencia. Espero les llame la atención. Les vuelvo a repetir, vamos a ver a los ancianitos, a los bisabuelitos de los robots. Los van a conocer, vamos a conocer mucho de sus historias sumamente apasionantes. La primera diapositiva, por favor. Ok, este es el contenido temático, la definición de la palabra autómata, la línea de tiempo de los autómatas antiguos, diferencias entre autómatas y robots, origen ancestral de los autómatas hace 2000 años, los autómatas del Renacimiento, autómatas en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, autómatas en museos, subastas y colecciones, qué es el valle inquietante, la pediofobia y automatofobia,
el siglo XX del autómata al robot y las conclusiones. Ok, pues vamos a iniciar con la primera diapositiva. Bueno, pues les comento que los autómatas es algo bien interesante que existían desde hace más de 2000 años. Es decir, hay historias, por ejemplo, en Egipto, en donde se hablaba de que ya había máquinas que funcionaban de manera mecánica y que tenían una relación con los cultos religiosos. Es muy extraño para nosotros. Todavía hay vestigios de esos autómatas en forma de esculturas gigantescas, pero ya no se conserva, digamos que todo el aspecto mecánico. Sin embargo, sí existe información a partir de imágenes, a partir de historias y leyendas que nos habla de la existencia de estos autómatas que tenían esa connotación religiosa. A lo largo de los siglos han ido evolucionando, bueno, pues hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la robótica, ¿sí? Que ya es más dirigido hacia la electrónica. Los autómatas son mecánicos y es lo que vamos a conocer. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, la palabra autómata procede del griego autómatos, que significa espontáneo o con movimiento propio. No es casualidad que proceda de esta palabra de origen griego, ya que fue precisamente en Grecia de donde tenemos noción de los primeros autómatas que fueron reseñados a partir incluso de ilustraciones que hoy se conservan. Como se darán cuenta, los primeros autómatas sobre todo estaban muy dirigidos hacia actividades específicas como por ejemplo servir el agua o como por ejemplo también cuestiones estéticas como lo eran las fuentes, en donde el agua, el movimiento, incluso de aves. Imagínense qué interesante, estamos hablando de la Grecia antigua, y ya ahí había fuentes con pajaritos que movían las alas, incluso cantaban a través de la mecánica y del uso del agua. También observamos que calentando el agua con el uso de vapor se lograba el movimiento de estos autómatas primigenios. Ok, bueno, entonces la Real Academia de la Lengua define autómata como máquina que imita la figura y los movimientos de un ser con vida, pudiendo ser este un animal o bien un ser humano. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esta es una línea del tiempo de los autómatas. Tenemos autómatas desde el 2000 a.C., imagínense, ya desde esta época se empezaba a hablar de la existencia de estas máquinas que eran controladas de manera mecánica, pero pues más comúnmente los vamos a conocer a partir del Renacimiento, a partir del siglo XIX, XVIII, ¿sí? También en el siglo XX pues vamos a ver ese gran cambio entre la noción de autómata y la noción de otra cosa, ¿no? Como es el robot. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, un autómata es un aparato que posee un mecanismo capaz de producir movilidad por sí mismo. ¿Y cuál es la diferencia con el robot? Es mucho más avanzado, ¿no? El robot funciona por medio de secuencias de operación programadas para hacer los procesos productivos más eficientes, tiene una autorregulación de su movimiento y logra percibir lo que ocurre a su alrededor. De esa manera toma decisiones respecto a lo que percibe y ejecuta acciones según lo percibido. Esa es la diferencia, ¿no? Está más, digamos que en contacto con el medio. Puede analizarlo. Incluso ahora sabemos que puede aprender del medio. Mientras que el autómata no. El autómata es un mecanismo que solamente va a producir movilidad, pero que tiene esta característica. Imita a un ser vivo. Ok, la que sigue. Los autómatas pues tuvieron un origen con una doble finalidad, que por un lado era religiosa, pero también pues el lado de divertir al público. Y aquí vemos algunas imágenes de autómatas muy antiguos. Se darán cuenta de que hay una relación bien interesante entre el autómata y la relojería. Así es, porque proceden del mismo mecanismo, es digamos que el mismo origen y la misma teoría la que crea el movimiento de los autómatas y el movimiento de los relojes. La que sigue. Bueno, y ahora sí vamos a ver algunos casos interesantes. Vámonos hasta Alejandría, Egipto, hace unos 2000 años, ¿sí? Este es un cuentakilómetros de Herón, ese que está allá arriba, y que hacía las veces algo así como de una especie de taxímetro de la antigüedad. Servía para medir a través del movimiento, ¿sí?, qué distancia se iba recorriendo. Bueno, Herón también realizó muchos autómatas y tenía como que la idea de generar sobre todo aves que se encontraban en fuentes, y bueno, pues ahí tenemos uno de sus cisnes muy famosos, ¿sí? Tenía también la intención de crear pájaros que cantaran, incluso, ¿sí?, a través de fuentes con mecanismos hidráulicos, crear hermosos escenarios
para el deleite del público. Esa era la idea de estos primeros autómatas, estamos hablando del año 2000. Aquí quiero comentarles algo bien interesante. También, como les comentaba, tenían una connotación religiosa mágica y los alquimistas buscaban también la manera de crear inteligencias a partir de algunos procesos químicos. Entonces, esto nos habla de leyendas como las cabezas parlantes, que se supone que a través de estos procesos casi mágicos podían incluso hablar. Eso es lo que comentan las leyendas. Lo que sí está bien registrado es este tipo de autómatas, como son las aves, ¿sí?, de Herón. Vamos a continuar, por favor, la siguiente diapositiva. Vámonos hasta Grecia, 428 a.C. Este es otro de los casos bien interesantes con Arquitas de Tarento, quien, además de ser un filósofo, le interesaba la mecánica y crea esta paloma. Es muy famoso por la paloma de Arquitas. Y bueno, esta paloma funcionaba a partir del vapor. Se calentaba el agua y se hacía que la paloma volara. Es uno también de los primeros autómatas más famosos. La que sigue, de favor. El invento del primer tornillo se lo debemos a Arquitas de Tarento. Aparece en este cuadro que se conserva en el Museo del Prado. Lo vemos sujetando una paloma, que en realidad era de madera, y llevaba un mecanismo a vapor que le hacía mover las alas. Logró volar más allá de 300 metros, siendo por tanto el primer artilugio hecho por el hombre que pudo volar por sí mismo. Aunque no fue el primer uso para un fin mecánico del vapor, pero sí uno de los más peculiares. El señor Arquitas vivió en el siglo IV a.C., pero hasta el siglo XVII después de Cristo no se construyó el primer motor a vapor. 2100 años para ponerle un pistón a un cilindro y por medio de una biela transmitir la fuerza lineal a una rueda para que ésta gire. Parece mucho pensárselo, ¿no? Ok, qué interesante, ¿verdad? El hecho de que en esta época empezaran a hacer experimentación con el vapor y luego todo ese conocimiento quedara como dormido y muchísimo tiempo después lo volvieran a utilizar. Esto es lo interesante, chicos. Es que imagínense, ya se utilizaba la mecánica de manera avanzada y de repente lo dejan de utilizar toda la Edad Media. Pasan 2000 años, les voy a comentar de algunos autómatas de la Edad Media y en el Renacimiento se vuelve a retomar este conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Vamos a ir viendo y conociendo un poquito más. La que sigue, de favor. Vámonos hasta Arabia. Este es un caso bien interesante, ¿sí? Los árabes también estaban muy interesados en el tema de la mecánica. Y vamos a ver a Al-Jazari con este extraordinario autómata. Ya no existe como tal, como les digo, de muchos de estos autómatas lo que nos queda son las imágenes, las pinturas, y aquí lo podemos ver. Es un reloj que está en la cima de este elefante, que a su vez porta una especie de silla, sirve como vehículo, donde observamos que se espera que el autómata genera movimiento para que de esa forma funcione el reloj. Se hizo una reproducción, la podemos ver del otro lado y ahorita la vamos a poder ver en funcionamiento. Piensa en la época, estamos hablando de qué año, ¿sí? Y ya existen este tipo de mecanismos. La que sigue para que lo podamos ver, por favor, en acción. Dale clic, por favor. No, a ver, la que sigue. Adelántale una. Ok, a ver, pícale, a ver si empieza a funcionar este video. Este es un video, ahí está. Vean qué maravilla. Esta es una reproducción, pero este autómata de Al-Jazari, que nació en 1136, funcionaba de esa forma. Es un reloj, chicos. Qué extraordinario, ¿verdad? Sí. Vean el mecanismo, lo van a poder ver cómo se mueven. Como les digo, es imitar a seres vivos. Y observen, esto lo generaba, lo hacía el hombre, el ser humano, ¿sí? A través de la mecánica. Ahí podemos ver incluso cómo se mueve un ave, ¿sí? Es extraordinario. A mí, la verdad, me parecen maravillosos los autómatas. Y bueno, pues Al-Jazari no nada más creó este autómata, también otros. Ahí podemos ver esas imágenes. Es lo que nos queda hoy en día. Se reproducen e incluso están en los museos actualmente, ¿sí? Esta es la obra del ser humano de hace cuántos siglos. La que sigue, por favor.
A ver, si le puedes dar otra. Ok, muy bien. En la Edad Media no surgen muchos autómatas. ¿Por qué? Porque eran prohibidos. Todo aquello que se considerara que podría ser mágico, pues era castigado. De tal forma que se sabe que aunque sí hubo algunos mecanismos, y sabemos de algunos casos de personas que incluso llegaron a la Inquisición por desarrollarlos, bueno, pues esto más bien se mantuvo como en secreto. Sin embargo, Juanello Turriano, Leonardo da Vinci, Giuseppe Arcimbolbo desarrollaron extraordinarias máquinas que funcionan como movimientos ascendentes del aire y del agua caliente. Ahorita vamos a ver un caso muy bonito. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya en el Renacimiento se retoma otra vez el estudio de la mecánica. Este renacer de la ciencia nos lleva a la creación de nuevas extraordinarias máquinas. La que sigue, por favor. El autómata más antiguo que sí se conserva, vamos, que existe hoy en día, es este gallo. Este gallo funcionó entre 1352 a 1789. Es también, digamos que la parte que está más arriba de un reloj, ¿sí? Esta máquina formaba parte del reloj de la catedral francesa y al dar la hora, la gente se quedaba pues extasiada al ver que el gallo movía tanto el pico como las alas. Estamos hablando de 1352 a 1789. Imagínense, ya existía todo esto. Bueno, pues este gallo hoy en día se conserva en un museo, ya nada más el gallo, ¿no? Ya no está con toda la pared de la catedral, pero sí lo podemos visitar en Francia. La que sigue, por favor. Durante la Edad Media, los relojeros y artesanos comenzaron a crear autómatas, pero fue en el Renacimiento cuando hubo este impulso muy fuerte de la creación de estas máquinas. Y este es el que les quiero mostrar. Es el famoso león, símbolo de Francia, que fue construido por Leonardo da Vinci en 1515 y fue a petición del rey Francisco I. Se comenta que fue extraordinario en el momento en que Leonardo da Vinci presenta por primera vez el león, fue ante el rey, abren las puertas y el león entra caminando. Con un látigo le golpeaban al león y en ese momento de su vientre se abría una especie como de cajita que permitía que cayeran flores hacia el piso. Fue extraordinario, la gente empezó a gritar de la emoción y también bien asustados al ver este león. ¿Lo quieren ver? Sí. Vamos a ver el león. ¿Qué tal? Leonardo da Vinci, siempre un gran genio de la ciencia y del arte, fue el creador de este león. Esta es una reproducción, no es el original, ¿sí? Es reproducido, obviamente que por gente que se dedica a la museología, para que hoy en día podamos ver estas máquinas que ya existían. Como les digo, este es de 1515, es modelo 1515, una reproducción de ese modelo. ¿Qué tal? Muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver más autómatas. La que sigue, por favor. Ok, esta me encanta, es un autómata maravilloso. Pero aquí sí les comento algo, también todavía existe el autómata, es decir, tenemos la maquinaria en un museo en Estados Unidos, pero de repente como que nos empieza a dar el sentido como de lo creepy al verlo, ¿no? Como que nos podemos empezar a espantar un poquito. Vamos a ver este extraordinario autómata, pero antes les cuento la leyenda. Resulta que está un príncipe, que es el príncipe Carlos, y anda jugando, es un niño, y se cae de las escaleras del palacio. Tremendo porrazo que se da el pobre niño. Se pega en la cabeza y el niño queda en coma. Su papá está muy asustado, es el rey Felipe, y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? El niño no despierta. Pasan varias semanas y el niño no se recupera del golpe. Y los médicos del rey le dicen, solamente un milagro lo puede salvar. Entonces el rey manda inmediatamente que escarben la tumba de un santo de la época y que lleven esas reliquias hasta la presencia del niño. Y ahí le dice al santo y le dice a Dios que se necesita un milagro para que su hijo sobreviva a este tremendo golpe, pero que si le conceden el milagro de que el niño sobreviva, a su vez, él le va a regalar a Dios un milagro. Imagínense, tremenda promesa. ¿Qué pasó? Que el niño se empezó a recuperar. No fue inmediato. Ay, perdón, creo que se apagó. A ver, hola, hola, ¿no me oye? Ya, ¿verdad? No fue inmediato que el niño, creo que ya tiene baja la pila. ¿Tendrán por ahí otro? Por favor, ¿me lo cambian? Cambalache.
Ya se acabó la pila. Ya me la acabé. Ya ven cómo los autómatas funcionaban mejor que los micrófonos hoy en día. Eran de cuerda. Ok, vemos si ya funciona. Así. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, les comentaba, estábamos con esta leyenda, el niño se empieza a recuperar. Y entonces el niño ya despierta del coma y le dice a su papá, ¿qué crees, papá? Que cuando me encontraba dormido, soñé que venía a mi cama un monje. Entonces, el papá se da cuenta después de que el niño le describe cómo era el monje, que se trataba de aquel monje de la reliquia. Y como hizo una promesa, tenía que cumplirla. Había que cumplir el hecho de que le pidió a Dios que se recuperara el niño a cambio de un milagro. Ahora había que devolver ese milagro. ¿Quieren ver el milagro? Bueno, pues este es el autómata del monje. Se sabe que fue hecho más o menos en el siglo XVI y llega a la capital de Estados Unidos desde Ginebra en 1977. Está en Estados Unidos en un museo. Y bueno, pues por favor, si le dan clic ahí para que podamos ver, ¿sí?, al autómata del monje, que representa obviamente al monje que soñó este niño. Bueno, este monje, a través de una cuerda, camina, se mueve. Van a ver el extraordinario movimiento de esta máquina. Estamos hablando del siglo XVI, chicos. Se conserva hoy en día, es el original. ¿Qué tal? Sí, algunos de ustedes dirán, no, si me lo encuentro en la calle me echo a correr. Obvio, sí, pues ya es una maquinaria muy vieja, pero vean qué extraordinario. Pensar que aparecía el niño. Y con sierras y todo. Si se dan cuenta, está imitando la oración. Ahí podemos ver cómo mueve sus pies, camina, o sea, avanza este monje. Ahí lo pueden ver cómo avanza, mientras que va haciendo movimientos como si orara. Sí, puede ser que les asuste, pero todavía no hemos visto lo más creepy y lo vamos a entender por qué tu reacción. Ahorita vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué tal? Es una máquina preciosa desde mi punto de vista. ¿Sí? No, bueno. Sobre todo, sí, o sea, tecnológicamente hablando, vean la época y vean lo que lograron, ¿no? Bueno, les quiero dar la sorpresa de que el maestro Viloria, para que pasen la próxima materia, pues tendrán que hacer algo así. Pues si lo hacían en el siglo XVI, yo creo que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados. ¿Qué tal? Vean cómo se veía vestido el monje. El milagro que devolvió el rey Felipe a Dios. ¿Qué tal? Extraordinario, ¿verdad? Vamos a ver otra historia. Porque creo yo que lo divertido aquí es ir conociendo estas historias. Ahora vamos a ver que es muy divertido. El turco de Marseille. Este es del siglo XIX. Y bueno, pues es Marseille, que es un especialista muy famoso en cuestiones de ciencia y es además un mago, quien crea este turco. Resulta que este turco es un turco ajedrecista, juega ajedrez, es una máquina que juega ajedrez. Lo interesante es que nadie le ganaba. ¿Quieren ver más? Ni siquiera Napoleón le pudo ganar. El emperador Napoleón pidió jugar una partida de ajedrez con esta máquina y perdió. Vamos a ver al ajedrecista de Marseille, por favor, en la siguiente lámina. Bueno, es considerado un androide que podía derrotar a los maestros del ajedrez. Y bueno, pues ahí les puse algunos datos, que ganó partidas contra Catalina la Grande, Benjamin Franklin y Napoleón. ¿Cómo ven? Una máquina que les ganaba. Bueno, yo hubiera querido ver a Napoleón jugando el solitario, ¿verdad? A ver si ganaba también a la primera. Pero bueno, esta máquina sí lograba ganarles a todos. La misteriosa máquina desató debate sobre la posibilidad y límites de la inteligencia artificial e inspiró el desarrollo del telar eléctrico, el teléfono y la computadora. Y este es original de 1854. Estamos hablando de una máquina que juega ajedrez. Fue tan famoso que incluso hicieron una película. Vamos a ver la película y a ver si ustedes descubren el hilo negro. Ok, la que sigue, por favor, si lo pueden picar para que veamos un poquito de la película. Ok, ahí podemos ver a la máquina, este ajedrecista. Por cierto, lo llamaban reyes para poder jugar con él. Gente de la alta política, artistas, todos querían batirse en duelo con este ajedrecista. Y bueno, pues eso que vemos es la película. Vamos a ver cómo se mueve la máquina. No
hay nadie ahí, no hay nadie ahí, está vacío para que no digan que hacen trampa. Y pues ahora sí vamos a ver cómo mueve las piezas el ajedrecista. Imagínense que ustedes están ahí en la corte viendo esta máquina que va a jugar con el rey. Le dan cuerda, la señal para que se mueva. Y la máquina empieza a jugar. Imagínense, ¿no? A grandes personalidades de la época jugando con esta máquina y siendo derrotados todos. Siempre ganó. Bueno, pues ahora sí, ¿quién me puede decir cuál era el truco para que esta máquina funcionara de esa manera? ¿Resultó más listo que el ChatGPT? ¿Qué será? ¿Algoritmos? ¿Y están pensando qué más podría ser? Sí. A ver, piensen tantito. ¿Por qué siempre partida ganan? arreglada. ¿Qué? O sea, una partida arreglada. Se supone que si es Ajá. automático tiene que ser ciclos mismos, ¿no? Ujú. O sea, siempre tendría que hacer los mismos movimientos. Entonces, que la partida ya estuviera puesta en un modo que los movimientos que mueva hagan que gane el robot. Podría ser, es un Pero, buen no, punto. pero ¿Quién nunca- más tiene otra hipótesis de por qué Nunca- siempre ganaba? ¿Por qué? No, nunca perdió, Nunca nunca se perdió. logró, inclusive se revisó con científicos de su tiempo, de su época, si había algún truco de más, o sea, increíblemente sí. Estaba endemoniado. jamás se pudo descubrir cuál era el secreto. ¿Qué tal? ¿Quién más tiene alguna hipótesis? Un pacto con el diablo. ¿Quién más? ¿Alguna hipótesis de por qué siempre ganó? O sea, quedó invicta la máquina frente a las grandes personalidades de la época. Incluso frente a grandes campeones del ajedrez. A ver, dime. Es que el muñeco siempre empezaba en la partida, entonces tienes que seguir su juego. Ujú. Y yo a que él ganara. Muy buen punto, interesante. ¿Quién más? Bueno, pues este es un misterio, ¿no? Pero vámonos a una lámina anterior, por favor, si le pican atrás. ¿Ven la lámina? Bueno, muchos de los autómatas a partir del siglo XIX, del siglo XVII, XVIII y XIX, eran utilizados por los magos. La hipótesis que hoy se maneja es que ustedes vieron en la película, ¿no? Que abrían los cajoncitos y no había nadie. Pero no sé si fueron observadores, si hay un momento en que todos están distraídos y un sirviente, una persona, se mete atrás. Y desde ahí maneja las manos del autómata. Esa es la hipótesis que se manejó, que en realidad lo que pasaba es que había alguien detrás del movimiento. Pero, ¿por qué esta persona siempre ganaba?